Buenos días, son las 7:13 de la mañana aquí en el Matutino. Gracias por la sintonía en este día 20 de febrero del año 2026. Conectamos con el viceministro de Áreas Protegidas, Carlos Batista, para abordar dos temas ambientales que de gran relevancia nacional. El primero es la reciente instrucción de una investigación penal sobre presuntas afectaciones en áreas protegidas y las denuncias de supuestas mafias inmobiliarias tras un fallo judicial relacionado con el Parque Nacional Jaragua. También nos acompaña Víctor Manzanillo, Víctor Manzanillo, consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para ofrecer la perspectiva legal sobre este proceso. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Todo bien, Sergio. ¿Cuánto tiempo, hermano? Bastante. Claro que sí, muchísimas gracias. Para iniciar, vamos a explicar un poquito de manera clara qué motivó a la Procuraduría General de la República Dominicana a ordenar una investigación penal sobre posibles ocupaciones ilegales y fraude inmobiliarios en áreas protegidas. Correcto, un tema sumamente importante porque tiene una trascendencia tanto pasado, presente y de cara al futuro. Que es fundamental para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en los últimos 2-3 años, hemos venido trabajando varios casos de emisiones de títulos de propiedad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que evidentemente son improcedentes. Desde esa perspectiva, hemos podido constatar que hay actores en distintos estamentos, tanto en sociedad civil como dentro del aparato del Estado Dominicano, que se dedican a este tipo de actividad, procesos de saneamiento, procesos de deslinde dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la obtención de facilitar un proceso de titulación que queda claro, es imposible dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo el mandato de las leyes 6400 General de Medio Ambiente y 202-04 sectorial de áreas protegidas y biodiversidad. Entonces, cuando hemos visto esta situación, el Ministerio está atacando legalmente esto, pues evidentemente tanto nosotros como nuestros aliados de la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, hemos dado la voz de alerta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Medio Ambiente, a los fines de que se hagan las investigaciones del lugar, producto de lo que ya acabo de explicar. Ahora bien, hemos recibido un espaldarazo total, en este caso de la señora Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berice Reynoso, quien a título personal y a través de la designación con el magistrado Wilson Camacho ha mandado el proceso de investigación que ya inició. Que me gusta esto porque según lo que voy leyendo, lo que se ha informado es que el Ministerio de Medio Ambiente va a trabajar de manera conjunta con la Procuraduría. Se habla de un informe técnico, de un informe jurídico, se habló, y veme corrigiendo por favor, que abarcaría unas 134 áreas protegidas. ¿Qué papel específico va a desempeñar el Ministerio en este proceso y qué tipo de levantamientos o evaluaciones técnicas se está realizando? Correcto. Antes de responderte, un gran abrazo, Karina. Un abrazo como para siempre, ti. mi aprecio y mi respeto hacia ti. Gracias. Mira, como dije, la etapa ya inició, aunque el documento que emitió la Procuraduría prioriza unas 10 áreas protegidas, realmente en el articulado tercero especifica que la investigación se va a extender a las 134 áreas protegidas que hoy formalmente forman o conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, la investigación va a abarcar todo el SINAP. Todas las áreas protegidas. Claro. Correcto. Ahora bien, por algunas hay que arrancar. Entonces, de manera conjunta, hemos definido cuáles son aquellas en las cuales hemos visto mayores actividades, como la que acabo de detallar, de intentos de deslinde, intentos de vulneración, invasiones, títulos de propiedad y demás,
y por esas entonces es que estamos iniciando. Okay. El proceso implica principalmente 3 áreas del ministerio. La Dirección de Información Ambiental, que es, digamos, el catastro y el que maneja toda la información geográfica del ministerio. La Dirección de Áreas Protegidas, del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, y la Dirección Legal, la cual nuestro director, el señor Víctor Manzanillo, están presentes acá. Ya hemos iniciado un proceso donde el Ministerio Público ha requerido informaciones diversas, principalmente de índole catastral, al Ministerio de Medio Ambiente. Okay. Y ha habido una disposición del ministro Paino Enríquez de apertura total y colaboración total con la Procuraduría General de la República a fines de facilitar todo el proceso. Bien, Carlos o Víctor, cualquiera de los dos, por favor, vamos a pasar a este tema que en los últimos días hemos visto que distintos sectores han cuestionado este fallo del Tribunal Superior Administrativo que incide sobre parte del Parque Nacional Jaragua, y entre esas denuncias han surgido preguntas de unas mafias inmobiliarias. Desde su posición, entonces, ¿cómo ustedes pueden interpretar estas denuncias y qué vínculo podrían tener con la investigación penal en curso? Mira, lo primero, Sergio, bueno, déjame ver, ¿Víctor está en línea? Sí, él está ahí con nosotros. Hola, Víctor, buen día. Sí, hola, Sergio, Karina. Miren, el asunto de las mafias no es de ahora. Eso el mismo Carlos, que ha explicado de manera brillante y muy precisa los detalles de la situación que tenemos ahora en la actualidad, pero esto viene desde muchos años atrás y las mafias operan a nivel nacional, se agencian títulos, incluso con posterioridad a la aprobación de la ley que establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y nosotros hemos tenido varios procesos en los que hemos tenido que batallar en los tribunales para lograr recuperar terrenos que han sido incluso titulados con la anuencia y con la confabulación de personas tanto en lo privado como en lo público. Así es. Que entonces han permitido que se den este tipo de situaciones. Uh-huh. Y en algunas ya hemos ido recuperando algunos de los terrenos, como es el caso del mismo Parque Nacional Jaragua, y en la Sierra de Bauruco también. Yo el otro día anduve, no sé si Karina te has enterado, pero Carlos y Víctor, yo anduve por Villapajón y me metí para allá adentro, compadre. O sea, me pasé mucho más allá de Villapajón. Y preguntando, en un momento me dijeron, no puede pasar por aquí, que esto es propiedad privada. Y yo, qué raro, porque todo esto supuestamente es un parque nacional. Y luego, hablando con algunos locales y hablando con gente que tiene 20, 30, 40 años yendo a esa área, me dijeron, no, lo que pasa es que fulano, el tutumpote de aquí, dijo que esto era de él. Y entonces él cercó todo esto y ahora hay un problema entre medio ambiente y el otro, pero eso tiene años así y él se ha apoderado de eso. Entonces, como dicen ustedes, Carlos y Víctor, son temas que tienen muchos años en nuestro haber, en nuestra sociedad, de personas que a lo mejor tienen un poquito de poder y dicen, esto es mío, y lo cercan. O sea que eso no es nuevo, nada de eso es nuevo. Así es. No. Yo quería agregar lo siguiente, y recordando aquel caso funesto contra Bahía de las Águilas. Ay, sí, 2003. 2002. Correcto. Y que duramos, ¿cuánto fue? 18, 19 años peleando a nivel de la justicia. Sí. Y que apenas este año, 2025, fue que formalmente el Estado Dominicano, en un evento encabezado por el presidente de la República y el ministro Paino Enríquez, recibimos los títulos de propiedad de Bahía de las Águilas. Sí. Pero fue picoteada de una manera burda, prácticamente una vergüenza lo que se estaba pretendiendo hacer con Bahía. Y por eso es que decimos que esto no es de ahora. Lo peor es lo siguiente. Actores de la sociedad civil, profesionales de el área cartográfica de ese momento,
son algunos de ellos de los que están hoy día intentando otro proceso de deslindes en esa región del país. O sea, siguen vivos esos dinosaurios. Qué barbaridad. Pero, Están ahí. Cau, más allá del proceso penal, ¿qué medidas concretas y preventivas, o sea, para prevenir que esto se sostenga en el tiempo, se está implementando desde el ministerio, más allá de lo que estamos hablando de este proceso penal, para evitar que haya nuevas ocupaciones ilegales, titulaciones irregulares también, o cualquier desarrollo que comprometa esos espacios naturales? Sí, mira, desde la perspectiva del ministerio hay un alcance limitado por el mandato de la ley. O mejor dicho, la ley establece cuáles son los mecanismos para perseguir este tipo de procesos que no se ejecutan dentro del ministerio, sino, por ejemplo, son procesos que inician a lo interno de la parte de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, el ministerio se llega a enterar cuando ya hay un proceso avanzado de esto, o cuando ya hay un título emitido. Claro. Entonces, lo que dice la ley en este caso es, bueno, automáticamente vamos a perseguir la declaratoria de nulidad. Porque si el proceso se lleva a cabo tal cual, como manda la ley sectorial, un proceso de mensura de saneamiento debería implicar la opinión técnica del Ministerio de Medio Ambiente, que automáticamente sería negativa y no procedería. Entonces, para este tipo de casos se violenta el debido proceso y no se busca la opinión técnica del Ministerio. Okay. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista de ocupaciones, sí, nosotros estamos permanentemente haciendo los operativos. Lamentablemente, en esta etapa que estamos, nos toca hacer el papel de policía ambiental, porque día tras día, lo digo de manera clara y transparente, decenas de personas, dominicanos y extranjeros, intentan invadir el Sistema Nacional de Área Protegida para prácticas diversas que son evidentemente todas ilegales. Así es. Desde el punto de vista jurídico, cualquiera de los dos puede contestar esto. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, que se modifiquen límites de un área protegida sin la aprobación de una ley en el Congreso? O sea, ¿cómo se articula esto con la Ley 6400 de Medio Ambiente y la Ley 20204 de áreas protegidas? Si me permite... Adelante, claro. Sí, realmente no es posible reducir las áreas protegidas. Las áreas protegidas pueden crecer, pero nunca podrán ser reducidas de la delimitación que ya han logrado en estos días. Ok, entonces, pero espérate, déjame interrumpirte ahí. Recuerdo hace unos meses atrás que nos sorprendimos, la sociedad dominicana, porque después nos enteramos que el Jardín Botánico no es área protegida, sino que tiene otra denominación, pero vimos un intento de parte del Poder Ejecutivo de reducir, aunque fuera un poquito, el botánico, y bueno, nos alertamos todos, comenzamos a dar la voz de alerta y como que se hizo otra cosa, pero hay ejemplos de que el Poder Ejecutivo ha querido reducir algún tipo de área privilegiada o en este caso no recuerdo exactamente la denominación del Parque Botánico. No, creo que puede hacer una aclaración ahí. Responde a la primera parte, Víctor. Y con el botánico yo me quiero referir de algo porque trabajé bastante en ese proceso. Perfecto, hermano. Adelante, no hay problema. Creo sí, que... claro, adelante. No, Víctor, que como Sergio hizo una pregunta previa, que por favor te la responde y después yo voy con la parte del botánico. Claro que sí, dale, Víctor. Sí, correcto. Decía que no son reducibles las áreas protegidas y que ya con la 202-04, que es la que establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la Constitución en su artículo 16, que ya entonces le da rango constitucional a esto y la declara inalienable y la declara también irreductible, entonces solamente con las 2/3 partes de los votos del Congreso se podría modificar la ley de áreas protegidas. Entendido. La ley 266-04, Sergio Carlos y Karina, que es la que le da una categoría de polo turístico a una zona dentro del Parque Nacional Jaragua, no reduce lo que fue establecido en la 202-04. Y eso es lo que ha traído un poquito de confusión estos días,
porque se ha pretendido traducir en reducción de las áreas protegidas cuando se habla de dar categoría de polo turístico a una zona en la región sur, pero en ningún momento esa ley posterior a la del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en ningún momento modifica la 20204 y mucho menos habla de reducción. Okay. Y quiero que eso quede claramente establecido, que es lo que hemos estado atacando con la sentencia que recientemente emitió el Tribunal Superior Administrativo, su quinta sala, donde asumía un informe privado de un agrónomo pagado por una parte accionante, lo confundía con el informe que debe rendir la Dirección Nacional de Mensura Catastral. Y por eso es que ha venido todo este tema y que incluso se ha revertido en favor del Estado y de las mismas áreas protegidas, porque ha despertado las alarmas y entonces ya la ciudadanía se ha empoderado. Y eso yo creo que nos ha dado una gran satisfacción ver el respaldo que la ciudadanía le ha brindado al Ministerio de Medio Ambiente y al Estado Dominicano para proteger sus recursos naturales. Eso es importante. Cau, con relación al Jardín Botánico y el comentario que hice, adelante. Correcto, gracias, Sergio. Antes de entrar al botánico, yo quiero poner el siguiente ejemplo. No sé si ustedes han visto que en los últimos años, desde el Congreso Nacional, se han emitido leyes que declaran provincias como ecoturísticas. Sí. Creo que ya más de la mitad de la provincia de nuestro país tienen leyes que la declaran con potencial ecoturístico. Imagínense que actores privados pretendan agarrarse de esa ley para que entonces en cada provincia donde haya área protegida reduzcan el sistema de área protegida porque la declararon con potencial de desarrollo turístico. Ya. Por eso es que decimos que es una aberración, Claro, que no tiene sentido, porque simple y llanamente son mecanismos de ordenación que deberían coexistir, como actualmente existen mecanismos de ordenación turística para la zona este del país, para la zona de Valladolid, San Pedro de Macorís, Samaná, Puerto Plata, y no impactan el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Todo Así lo es. contrario, el sistema sirve para generar los servicios ecosistémicos que necesitan ese tipo de desarrollo. Esa parte por ahí, para que ustedes vean un ejemplo de por qué Víctor bien dice que se basaron en una ley que no persigue ese fin. Entonces, si es así, estaríamos creando un precedente funesto. Con respecto al botánico... Sí, Adelante, le falta la parte perdón. del botánico, Sí. adelante, sí. Sí, lo resumo de la siguiente manera. Tuve el privilegio desde la gestión de don Orlando Remera, que en paz descanse, y luego con don Miguel Sarajato, acompañarles como consultores y en este proceso que es viejo. ¿Qué era lo que se perseguía? Y con el ministro Paino Enrique también se hizo en varias reuniones tanto con el ministro del INDE de Obras Públicas, como con don Eduardo, ya como ministro de Obras Públicas, era, en lugar de reducir el perímetro total del botánico, incrementarlo. Si tomábamos pero no solamente el territorio, sino también las inversiones, si tomábamos esa parte de la República de Colombia para la solución vial, que supuestamente representa un beneficio para el tránsito en esa zona, ¿cómo evitábamos una reducción del botánico y que la ciudad perdiera más áreas verdes? El plan era, y sigue siendo así, todavía está así, Ponerle de un lado y quitarle del otro. Básicamente. No era eso. Bueno, incluso perseguíamos también, hicimos los recorridos, el enlazar con una especie de corredor ecológico, Sí. que existe el área verde, pero no tiene ningún tipo de uso y todo lo contrario, se ha convertido en depósito de residuos. Sí. De la continuidad de la cañada del mismo botánico para unirlo hasta el Zoológico Nacional allá abajo, hacer ese saneo Bien. y hacer ese gran parque, que incluso en un momento vimos la posibilidad de que se llamase Corredor Ecológico Orlando Remera, porque es el primero que ventila esa idea. Y en segundo lugar, lo que está actualmente en proyecto es el saneo de la hoy cañada Arroyo Hondo, que lamentablemente era un arroyo natural en el pasado,
Terrible. Y que Terrible, sería un abandonado, nuevo parque. triste. Que aprovechando Pero que lo tenemos en línea. en adición a eso, Ajá. perdón, No, Karina. adelante, adelante, Cau, termina la idea. Perdón. Sí, en adición a esto, desafortunadamente nuestro jardín botánico tenía, porque ya empezamos una serie de remozamientos, 50 años que no se le daba un mantenimiento a las infraestructuras. Y lo que perseguíamos era que lo que es asfaltado, nuevos baños y reparación de todas las infraestructuras del interno botánico, producto de que si te doy este ladito, obra pública, tú me tienes que pagar todo esto otro. Eso es lo que estábamos persiguiendo. ¿Y qué pasó con eso, Cau? Con el reclamo justo de la sociedad civil, echamos eso atrás y solamente estamos remozando desde el Ministerio de Medio Ambiente con una inversión de unos aproximadamente 60 millones de pesos, infraestructura prioritaria, porque el botánico cumple en abril 50 años de fundado y hay un evento internacional hermosísimo que vamos a desarrollar. Genial. Mira que aprovechando que los tenemos en línea, vimos que el ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez, dijo que el gobierno reconoce la gravedad del deterioro ambiental que tienen sobre todo nuestros ríos en el país. Entre ellos el río Yaque del Norte, que la verdad es preocupante, el río Isabela, es una situación, en el caso del río Yaque del Norte, es una situación que está demandando acciones urgentes para recuperarlo. ¿Qué opinan de estas declaraciones que dio el mismo ministro de Medio Ambiente y cuáles son las acciones que se están tomando en ese sentido? Sí, mira, totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor ministro. Se basan en los informes técnicos que estamos viendo de los levantamientos que se van haciendo en las distintas cuencas del país. Desde el Pero hay que ministerio se ha hecho una declaratoria. ¿Cuándo arrancamos a trabajar más allá de los levantamientos? Sí, ahí es que voy. Se han hecho declaratorias de cuencas, de intervención de cuencas prioritarias. Algunos casos ya iniciaron, por ejemplo, en la cuenca Yaque del Norte, que también el ministro lo anunciaba ayer, ya existe un proyecto que se llama CRIN, Cuenca Río Yaque del Norte, que persigue sanear toda la parte de la cuenca media alta del río, que es donde empiezan las actividades de contaminación. ¿Qué es lo que nos ha pasado en prácticamente todas las cuencas? Al nosotros no disponer, desafortunadamente, de un instrumento como la Ley de Ordenamiento Territorial, se desarrollaron distintos procesos comerciales, industriales, habitacionales, sin ningún tipo de orden ni tratamiento de los pasivos ambientales que generan este tipo de desarrollos. Entonces, en lugar de un complejo habitacional tener su planta de tratamiento, en lugar de los vertederos es relleno sanitario, lamentablemente los efluentes van a los ríos, cañadas y arroyos, y es un tema masivo lo que ha sucedido principalmente en las cuencas medias y bajas de nuestros ríos. Y le pongo el ejemplo de lo siguiente: el mismo río Yaque del Norte, aguas arriba, ya en la zona de Manabao, La Ciénaga y demás, el agua sigue siendo 100% potable. Ahora bien, cuando el río empieza a entrar en contacto con comunidades, con actividades agrícolas, con actividades ganaderas, ahí es que empiezan los efectos de la contaminación. Eso nunca debió suceder. Pero ya Debió haber sucedió. una planificación ¿Qué se está haciendo? que ¿Qué es lo que evitase? va a suceder a partir de ahora? Porque lamentablemente Correcto. sí, tenemos mucho camino que recorrer a nivel de educación ambiental, a nivel de separación de Correcto. desechos, que Deo Sostenible debería empezar a trabajar en temas de educación. O sea, ¿qué se está haciendo? Más allá del levantamiento, ¿qué se está haciendo para empezar a trabajar y recuperar nuestros ríos? En el caso de la cuenca Yaque del Norte, ya hay más de 50 humedales artificiales en la zona media, en conjunto con Plan Sierra y el Fondo de Agua Yaque, que por cierto, hoy hay una reunión importantísima encabezada por el ministro y la directora ejecutiva, persiguiendo reducir los aportes de aguas residuales a la cuenca del río Yaque. Esto es un tema de largo plazo, pero ya empezamos. Pero de igual manera, si vamos a la cuenca Osama Isabela, la semana antepasada, el presidente de la República y el ministro acaban de encabezar el cierre técnico definitivo de Duquesa, que ya no es una teoría del pasado, porque ya hay 2 tiros cerrados. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de Duquesa? Que en el fondo, abajo, 60 metros de basura más abajo, nunca se le colocaron las lonas de polímeros
Y manejar ahora esos lixiviados, que son un río de veneno que va directamente al río Isabela, requiere una inversión cuantiosísima, que ya por fin tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder manejar poco a poco. Pero esto queda claro, esto no es un tema de 2 días. En el caso de la presa de Atillo, este tipo de evento de las cianobacterias lo hemos visto anteriormente años atrás. Ahora han confluido una serie de factores, incluyendo cierto nivel de no realimentación del embalse de la presa, que hace que el agua se acumule porque el nivel está bajo, y el exceso de calor y el exceso de materia orgánica producto de actividades agrícolas y ganaderas. Vuelvo de nuevo al problema de antaño que mencionaba con la cuenca Yaque, el no haber planificado de manera previa el territorio para evitar que la contaminación vaya al río. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado, señores? Que los ríos eran nuestras cloacas. Como no le hacía a nuestros pueblos plantas de tratamiento de aguas residuales, simplemente desagüe directamente a los ríos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Entonces, ya hemos empezado unos procesos con la presa de Atillo, primero determinando las causas reales de lo que está sucediendo esto, para evitar que este tipo de procesos se repitan, pero no hay una solución de aquí a un año. Yo tengo que ser honesto y transparente con esto. No hay una solución de aquí a un año. ¿Por qué? Porque las actividades que causan la contaminación río arriba y que también tienen interacción con otras instituciones del Estado Dominicano tienen que ir mermando poco a poco. Y me refiero con esto a agricultura, principalmente arroz, y tenemos que decirlo de manera transparente, principalmente ganadería, cuyos residuos líquidos van directamente a la cuenca del río Yuna. Cuando toda esta materia orgánica se aposa o reposa en el embalse de la presa, empieza este caldo de cultivo que te genera la situación que tiene actual. Pero yo le agrego algo más, que también tomamos una decisión desde la mesa que encabeza el Ministerio de Medio Ambiente, EGEIT, el INDRI y Codopesca. En el pasado se dieron licencias de proyectos de piscicultura dentro de todos los embalses de la presa, sin hacer un estudio de capacidad de carga. Dios mío. Y como dijo el ministro ayer, los peces también van al baño. Y claro, con la única diferencia es que están dentro del agua. Claro, Cao, la verdad que no me quedo muy esperanzada. Agradezco todas las informaciones. Digo que no me quedo esperanzada porque veo que por lo menos están buscando la manera de reconocer dónde están las diferentes situaciones o problemas que están generando esta situación tan caótica y crítica que tienen los ríos de nuestro país. Pero no veo soluciones. No entendí ningún planteamiento de soluciones, más allá de que, bueno, ya tenemos un préstamo, vamos a ver qué empezamos a hacer, pero es triste verlo y es triste ver cómo nuestras instituciones tampoco pueden reunirse y buscar soluciones que sean más a largo plazo. No hemos empezado a educar a la población, señores. Los que viven en los alrededores del río utilizan el río como zafacón. Lo utilizan como zafacón. Entonces, ¿qué estamos esperando para educar? ¿Por qué el mismo Ministerio de Medio Ambiente no le exige a los ayuntamientos que hagan el trabajo que le corresponde? ¿Cómo podemos empezar a trabajar para ver por lo menos algunas diferencias y que lo que ya tenemos hoy, que es crítico, no siga creciendo con el tiempo? Ojalá podamos ver por lo menos un proceso de educación y ver cómo van trabajando alrededor de nuestros ríos y de la situación que está demandando acciones urgentes de recuperación, no solamente de entender el problema, sino de accionar. Son las 7:42 de la mañana. Buenos días.